Es un honor poder pertenecer a tu familia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo aquello que no merecíamos, pero fue por tu gracia que pagaste ese precio completo. Gracias por la vida que nos diste y nos impartiste, que fue tu vida, tu naturaleza. Estamos agradecidos porque todo eso no lo pudimos haber comprado, ni con nuestras obras, ni con todo el oro del mundo, sino que tú fuiste el que pagaste el precio, nos lo otorgaste por gracia, y ahora podemos disfrutar de esa herencia gloriosa en Cristo Jesús. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos por todo lo que has hecho, por el consumado. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo decidiste amarnos de tal manera que te manifestaste en carne para ahora poder ir a esa cruz y pagar el precio, redimirnos, derramar tu sangre, redimirnos de toda maldición, redimirnos de esa naturaleza pecaminosa, redimirnos de la esclavitud, redimirnos de la muerte espiritual. Gracias, precioso Rey. Hoy creemos que tenemos sabiduría, revelación dada por el Espíritu Santo, Espíritu, sabiduría y revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Gracias, Señor, por un tiempo más y una oportunidad más de poder aprender acerca de ti. Y tu Espíritu Santo nos revelas todo aquello que había estado oculto por siglos y edades, pero por tu Espíritu nos lo revelas. Espíritu Santo, tú exaltas a Cristo y creemos que seguirás exaltando a Cristo en nuestras vidas y dándonos a conocer ese misterio de la piedad que es Cristo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros. Gracias, precioso Cristo. Anhelamos esa formación tuya todos los días, porque deseamos ser conformados a tu imagen en cada área que aún no ha sido conformada, para expresarte, expresar tu semejanza, expresar tu vida y tu naturaleza, y tú uses nuestras vidas para que te expreses en esta tierra a través de nosotros y haga las obras a través de nosotros, que somos tu cuerpo, tu iglesia. Gracias, Cristo, por tanta maravillosa manifestación. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la sanidad de sus cuerpos y esas añadiduras que vienen por consecuencia de que tú estás operando a través de nosotros aquí en la tierra, Señor. Renovamos este entendimiento, se transforma el alma, y por eso nos alimentamos solamente de Cristo, de este glorioso y maravilloso nuevo pacto. Nos alimentamos de esta palabra que es vida y es medicina. Gracias por ser nuestro todo, Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos aquí conectados, y bienvenidos también cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación de Fe por Guadalajara y de la página también Palabra Fe y Gracia Jalisco, que son nuestras páginas de Facebook también. Ya vamos a comenzar a subir los videos a través de YouTube. Próximamente estaremos ya con los videos de YouTube para poder subir toda la información, toda aquella información que realmente puede edificar nuestras vidas, y que estamos, y el Espíritu Santo nos está enseñando para que la retransmitamos a cada uno de ustedes. Así es que pues ya estamos muy cerca de subir todo a YouTube, para así quede un poquito más de registro. Otra cosa importante también les anuncio, vamos a dar más cordial bienvenida aquí a Nando Guadalupe Velázquez, que ya está directamente desde Chicago, Illinois. Al pastor Federico Lara también, que nos envía saludos desde Portland, Oregon. Un abrazo para cada uno de ustedes, pastor, y Nando, un abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, pues, y cada persona que nos va a ver de los diferentes países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos va a ver a través de esta cámara, de estos medios de comunicación de Facebook, y que nos van a ver de allá
de cualquier país o continente de habla hispana o de cada población, ciudad o estado de la República Mexicana, también son todos bienvenidos. Ok, pues vamos a continuar con este tema. Y bueno, quería darles el anuncio de que vamos a iniciar el 2025, yo creo que con el tema de el curso de sanidad y milagros, que yo creo que todo ministro, todo hijo de Dios, más que nada, todos somos ministros en Cristo, ¿sabía? ¿Por qué? Porque usted ministra o administra lo espiritual de Cristo aquí en la tierra, por eso somos ministros competentes de un nuevo pacto, obviamente. Sin embargo, quiero explicarles, pues, más que nada que ese curso de sanidad y milagros es para que usted también opere en sanidad y milagros para beneficio de otros. Regularmente los dones del Espíritu Santo, siempre bienvenidos, los dones del Espíritu Santo son para beneficio de terceras personas, regularmente. El asunto es que ahorita, y sin el afán de crítica, hay muchos ministros que están llenando de información su mente, Cristo se está siendo formado. Sin embargo, en esa formación de Cristo requiere que nosotros lleguemos hasta una madurez, y la madurez sea la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es decir, operar como Cristo cuando operó sobre la tierra en ese cuerpo glorioso que vino a manifestarse. Así mismo operar la iglesia de Cristo en este tiempo. Entonces, si usted ve en la historia de Jesucristo, nunca estuvo enfermo, nunca le dio una gripe, nunca le dio ningún virus, nunca se le pegó la lepra. Recuérdese que anduvo con leprosos, imponiéndole la mano a leprosos, y nunca le dañó la lepra. Entonces, es decir, el mismo Cristo que habita ahora en el cuerpo debería ser igual. Sin embargo, nosotros no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Necesitamos esa madurez para que Cristo se exprese en todas las áreas de nuestra vida aquí en la tierra y poder experimentar esa vida gloriosa en Él, impartirla a otros, y no nada más la vida, sino también podemos impartir lo que conlleva la vida de Cristo, que es también la añadidura, es decir, la sanidad y los milagros, para que las personas vivan más tiempo sobre la tierra. Y en el tiempo que la persona no madura o Cristo no se manifiesta plenamente a través de la persona, obviamente que va a padecer de enfermedades, obviamente que va a padecer de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no es la voluntad de Dios que la persona esté enferma, ni inclusive que se muera de enfermedades incurables. No es la voluntad de Dios. Ahora bien, el tema de ese curso de sanidad y milagros es para todos. Todos pueden fluir en ese don para administrarlo a otros, ¿ok? Todos pueden fluir, todos pueden sanar a los enfermos, todos, porque no es usted, es Cristo en usted, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en usted, ¿ok? Entonces todos vamos a arribar ciertos argumentos del cesacionismo que dicen que ya no operan ciertos dones, y bueno, nos vamos a enfocar nada más a 3 dones de poder: fe, milagros y sanidades. Nada más a eso nos vamos a enfocar. La idea es que también capacitar a los santos para la obra del ministerio en ese sentido. O sea, no nada más podemos andar por la tierra hablando la palabra de Dios. Es bueno hablar la palabra porque la palabra es vida y medicina. Sin embargo, tenemos que mostrar un poder que inclusive estuvo en Cristo, operó en Cristo, operó en los primeros discípulos, el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, donde se levantó un paralítico. Pero también en Hechos 14, por allá, el apóstol Pablo continuó con el ministerio, y el apóstol Pablo siguió continuando con el mismo ministerio, a tal grado que cuando llegaron a una isla le mordió una serpiente venenosa. Sin embargo, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque ya era la vida de Cristo operando en el apóstol Pablo. Entonces, es importante entender todo esto para... la idea es capacitar a ministros, a todo creyente, es un ministro todo, también a pastores que no fluyen en ello, para que crean que ellos son la excepción, de que a ellos Dios no los usa. Esa estructura mental queremos quitarla, ¿no? Y donde quiera que vaya todo ministro, puedan ver ese poder, esa supereminente grandeza de su poder. También para la gente que no cree en Jesucristo, realmente la sanidad de los milagros es un beneficio para que el cuerpo de Cristo permanezca más tiempo sobre la tierra, y más para mostrar también ese poder sanador del Espíritu de Dios para la gente que no conoce a Jesucristo. Es decir, es para ellos y es para nosotros disfrutar de la sanidad de nuestros cuerpos y vivir más tiempo sobre la tierra, obviamente. Esa es la idea, ¿no?, de ese curso. Ok, pues vamos a continuar con Hebreos capítulo 6, versículo 17, con el tema que se llama análisis de la carta a los Hebreos. Análisis, carta
de Hebreos, creo que así se llama, ¿no? Análisis carta de Hebreos, para hacerlo más corto el tema, pero es análisis de la carta a los Hebreos o del libro de los Hebreos. ¿Por qué le cambiamos de tema? Ya llevamos 7 servicios y no le habíamos cambiado el tema. No es que estemos viendo otro tema diferente, sino que es un subtema dentro del tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. La idea es nada más dividirlo para efectos de no ser tan larga la serie, y luego retomamos el último donde nos quedamos, promesa de Abraham o pacto eterno, porque yo quiero darles a entender porque realmente Hebreos capítulo 13 versículo 20 por ahí habla de un pacto eterno. O sea, eso vamos a concluir. Por eso analizar el libro de los Hebreos es tan importante, ¿no? Muy bien. Hebreos capítulo 6 versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, dice la Nueva Versión Internacional, que esas 2 cosas son la promesa que se juramentó, es decir, una promesa juramentada. Promesa más juramento es un pacto, ¿ok? Para que por 2 cosas incambiables, es decir, un pacto eterno. Es imposible que Dios pueda mentir. Y luego dice: tengamos un fortísimo consuelo aquellos que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿okay? En las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Muy bien, pues hasta ahorita lo que hemos entendido esta carta. Hoy vamos a ser un poquito más técnicos, en el sentido de ver un poquito más cuestiones que regularmente se ven en seminarios. No sé si hoy o el viernes vamos a ver un poquito de lo que se llama el lenguaje retórico, aquel lenguaje que utilizó el autor a los Hebreos, que es un lenguaje, si usted no entiende retórico, pues un lenguaje para tratar de, uno, convencer a la audiencia a la que iba dirigida la carta, para tratar de concientizarlos, para tratar de, en otras palabras, también poder sugestionarlos inclusive, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Estamos entendiendo? O sea, nosotros, o inclusive para que ellos tengan una plena convicción de lo que estaba hablando el autor a los Hebreos. Ese es el tipo de lenguaje retórico. Utiliza muchas figuras, utiliza comparativos, utiliza los héroes de la fe de Hebreos 11 para tratar de convencer a la audiencia de algo, ¿no? Y siempre se trata de eso, la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros estemos plenamente conviccionados, ¿no? Porque la fe es una convicción, ¿sabía? O sea, la fe es realmente estar conviccionados de algo, tener la seguridad de algo, y eso se trata del lenguaje retórico que utiliza el autor a los Hebreos. Muy bien, entonces nos quedamos por ahí en el capítulo 3 y vimos que Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es superior a la palabra que se dio en el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés. Jesús es superior a la palabra dada por los profetas, porque era una sombra, tipo y figura de Jesucristo y de la iglesia. Jesucristo es superior a los ángeles, capítulo 2, y el capítulo 3 que comenzamos a ver también. Jesucristo es superior a Moisés, superior totalmente. ¿Por qué les habla el autor a los Hebreos? Porque era una audiencia judía del primer siglo que realmente no habían sido, inclusive no habían entendido totalmente el evangelio de Jesucristo que se le dio al apóstol Pablo, de tal forma que solamente se habla de un tipo de evangelio como un principio del evangelio, vaya, lo que se les dio a los hebreos, es decir, conocieron a Jesús de Nazaret, recibieron a Jesús de Nazaret, creyeron en Jesús de Nazaret, algo así, ¿no? Sin embargo, el creer en Jesucristo pues les dio y les proveyó la vida, ¿no? Ellos adquirieron la vida de Cristo, pero pudimos ver algunos personajes ahí, de acuerdo a la historia que vamos narrando, porque es un sermón expositivo y exhortativo del autor, que es un autor de segunda generación, obviamente, por lo que hemos visto. No fue el apóstol Pablo, literal, no fue el apóstol Pablo, si no, no hubiera mencionado algunas cosas que no coinciden con lo que habló el apóstol Pablo acerca de Melquisedec, acerca de la situación de lo que está hablando el autor a los Hebreos en otros aspectos que vamos a ver ahorita, ¿ok? Muy bien, pues también damos la más cordial bienvenida al ministro Ricardo Avilés, que nos ve desde Rancagua, Chile. Un saludo hasta Chile, hermano Ricardo, nos da gusto saludarle, un abrazo para usted. A la pastora Luz Marina Cruz, también acá de Colombia, de Ibague, si más no recuerdo. Ahí luego nos dicen de qué de Ibague.
Esperemos que no esté cerca de donde estuvo ¿cómo se llama? El famoso profeta y predicador, ¿cómo se llamaba ese? Muy famoso, ¿no lo recuerda? Pablo Escobar Gaviria. Bueno, eso no fue ni profeta ni nada de eso. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un análisis acerca de una parte de Hebreos capítulo 3, que nos quedamos hasta el versículo 6. Recuerda, Jesucristo superior a Moisés, definitivamente. Toda la palabra que se dio por Moisés, Jesucristo es superior. Superior en ese sentido, ellos idolatraban a Moisés, los judíos, ¿sabía? Era normal, idolatraban a Moisés, a tal grado que se tuvo que esconder inclusive hasta la tumba de Moisés para que no se diera aún más ese tipo de idolatría, inclusive lo idolatraban y lo seguían idolatrando porque a través de él se dio la ley de Moisés. Pues Dios habló a Moisés, sin embargo quería quitar esa estructura mental del autor a los hebreos, esa estructura de que Moisés es más importante que Cristo. No es así. Y ahora quería decirles, Cristo es superior. ¿Por qué? Porque era un tiempo de persecución, ¿sabía? Era un tiempo en que ellos estaban renegando a la fe a causa de la persecución. Si los llevaban ante el tribunal para que tuvieran vituperada la sangre de Cristo y renegaran, hicieran afrenta al Espíritu de gracia y maldijeran a Cristo Jesús ante ese tribunal, ellos tuvieran una convicción de que realmente no tenían que hacer eso, no tenían que avergonzar el evangelio en ese sentido. Ahora, había creyentes y había no creyentes en la iglesia primitiva de los judíos que estaban dispersados por las diferentes provincias griegas o grecorromanas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que era dos tipos de audiencia: judíos creyentes convencidos y judíos, pero que eran niños obviamente, y judíos no convertidos. Podemos ver también que eran simpatizantes o próximos a convertirse al cristianismo o a Cristo, ¿no? Así estaba la historia. Entonces, ¿a quién quería convencer todos los hebreos? A ambas partes. A unos para que, si ya se estaban convenciendo de que Cristo era la única vida que ellos podían portar y era el único salvador para ellos, entonces no tenían necesariamente que ir a un tribunal a renegar para que fueran absueltos de todo castigo, porque estaba el circo romano, los quemaban, los crucificaban. O sea, los vestían de pieles de ovejas para que los perros los mordieran. Imagínense, pelearse unos con otros en el circo romano contra las fieras, etcétera. O sea, era algo que generó este hombre llamado Nerón aproximadamente en el 64. En el 64 comenzó la persecución con ellos porque a ellos se les echó la culpa de que se quemaron no sé si 10 o 12 provincias romanas y 2 quedaron más o menos sin nada. Y resulta que en esas vivían la mayoría de judíos y cristianos, pero a los cristianos se les puso más fuerte el castigo y era una persecución tremenda la que había. ¿Ok? Eso fue más o menos en el 64. Y el 70 pues llegó el problema hasta Jerusalén, donde ya destruyen el templo de Jerusalén por el gobernador Tito, y creo que el emperador en ese tiempo se llamaba Vespasiano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el tiempo de Nerón, este hombre era muy cruel. Y si usted ve la historia, creo que viene en Netflix, ahí cuando viene el imperio, auge y caída del imperio romano, viene toda una serie en Netflix, usted la puede ver. Yo la vi toda porque me gusta la historia, y ahí viene más o menos todo lo que hacía este hombre Nerón, que es parte de la historia. Y hubo, creo que Tácito, creo que fue un escritor por ahí judío, si mal no recuerdo, que escribió un poquito acerca de lo que sucedió en lo que se quemó en Jerusalén, en Roma, perdón, en esa persecución que hubo. Es más, de antemano a los cristianos, este hombre llamado, por ahí trae un poquito la historia, ¿no? Este hombre, déjeme contarle un poquito, que aquí lo escribí, esa parte de la historia. Este hombre que escribió esa parte de la historia, vaya, de lo que sucedió ahí en Roma, la mayoría le echaban la culpa a Nerón. Pues decían que es que fue Nerón, el pueblo en sí, ¿no? Es que fue Nerón para luego construir una ciudad a su nombre, etcétera, ¿no? Y como Nerón era el principal, en el que las personas, inclusive los mismos romanos,
estaban poniendo la mirada, pues obviamente él tuvo que deslindar la responsabilidad de los creyentes cristianos, ¿no?, de ese tiempo. De tal manera que cuando vamos un poquito a la historia, aquí trae un poquito la historia, ¿no? Déjame checar un poquito la historia. En ese sentido, era un historiador llamado Tácito que vivió entre el 56 después de Cristo y el 120 después de Cristo. 56 y 120 después de Cristo es la única fuente histórica, o es la más importante fuente histórica que tenemos de lo que sucedió en la ciudad de Roma cuando se quemó. Él fue uno de los historiadores que narró un poquito. Sin embargo, él al documentar esto, dio a entender a este hombre que al parecer, inclusive, no sé si era este historiador, no era judío, era romano, al parecer. Este hombre Tácito narró que a los cristianos se les tenía por personas que siempre se sublevaban porque no se doblegaban ante algunas cuestiones culturales del Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Pues participaban en el circo, ¿no? ¿Qué hacían los romanos? Pues adoraban a ciertas deidades. Entonces resulta que a los cristianos de esa época se les tenía como rebeldes en ese sentido. Rebeldes, inclusive se les tenía como personas peligrosas para el imperio, a los cristianos, ¿ok? Así se les tenía más o menos. Eran personas que se les consideraba como abominables, pues, no gratas para el imperio, porque no participaban de la cultura, no participaban de la adoración que ellos tenían a sus dioses, no participaban en nada de ello. Por consecuencia decían que los cristianos aborrecían a toda la humanidad de ese tiempo, es decir, a los romanos. Eran personas que aborrecían a todo el mundo, los cristianos aborrecían a todo el mundo porque no participaban de sus actividades. ¿Sí entendemos? Por obviedad, para el imperio romano, el emperador romano, pues era fácil echar la culpa a los cristianos de la quemazón que hubo en ese tiempo de la ciudad de Roma, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, había mucha persecución, había literalmente los quemaban a los cristianos, literalmente los metían al circo romano con las fieras, los vestían de ovejas para que los mordieran, etcétera. Había una persecución muy grande. Por eso es comprensible cuando el autor le habla este libro a los hebreos, les escribe este libro, es muy comprensible la situación. Ellos estaban a un punto. Si alguien estaba queriéndose convencer de que Jesucristo era el Señor, el Salvador de su vida, el Mesías que esperaba el pueblo judío, pero al momento de decir, bueno, me persiguen a mí como cristiano, pero no persiguen a los judíos ortodoxos que no creen en Jesucristo. Entonces estaban ellos a un punto de decir, bueno, entonces a lo mejor no es cierto que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. ¿Entendemos? Que Él es el Mesías que estamos nosotros esperando. Estamos hablando de personas que estaban queriéndose convencer y siendo predicado Jesucristo por personas o creyentes de segunda generación. Obviamente ellos decían, oye, si me están persiguiendo aquí, mejor me voy al judaísmo, ¿no? ¿No era más fácil irse al judaísmo? Y ya que se libraban de toda persecución. ¿Por qué? Porque los hacían ante los tribunales renegar, negar, blasfemar, maldecir, pisar la sangre de Jesucristo, escupir en el piso y pisar la sangre de Jesucristo. Entonces decían, pues si eso va a pasar, pues mejor me voy al judaísmo y dejo de creer en ese Dios que me están predicando esos cristianos de segunda generación. ¿Sí entendemos? En otras palabras, había los que corrían el riesgo de pisar la sangre y de tener por inmunda la sangre del pacto. Si alguno pecara voluntariamente, el pecar voluntariamente, según el libro de los Hebreos, no se trata de pecados que alguien comete en la actualidad, no, pues que mentí, que robé, que no sé qué. No se trata de ese tipo de pecados. Había un solo pecado, por lo cual les habla acerca de que no sean incrédulos. Capítulo 3 y capítulo 4, cuando habla un poquito acerca del reposo del Señor. Entonces, no sean incrédulos, significa que todavía hay personas incrédulas que no habían nacido de nuevo, ¿ok?
Por ello vamos a analizar un poquito el capítulo 3, un poquito más, vamos a analizarlo. Vamos entonces a analizarlo para entender todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Capítulo 3, versículo, vamos a leer: advertencia contra la incredulidad y el verdadero descanso de Dios. Vamos a leer del capítulo 3, versículo 7 al 4, al capítulo 4, versículo 13, vamos a analizar de una manera contextual. ¿Ok? Estamos hablando y les habla del reposo del Hijo. ¿Por qué les habla del reposo? Que el reposo es Cristo. Porque de eso se trata esta parte, ¿no? ¿Por qué les habla de eso? Bueno, principalmente porque ellos estaban atribulados, estaban a punto, aquellos que estaban ya convencidos o estaban queriendo ser convencidos de la fe en Jesucristo, del verdadero evangelio, y estaban a punto de negar, es decir, no nacer de nuevo. Los ya nacidos de nuevo, pues eso ya no se les podía quitar esa naturaleza de pecado, pero los otros sí. ¿Entendemos? Muy bien, vamos a leer el capítulo 3, versículo 7, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y bueno, obviamente que vamos a ver acerca del verdadero reposo, porque algunas congregaciones de la actualidad evangélicas y otras más guardan el día de reposo. Los judíos guardan un día de reposo, y causa que los judíos guardan un día de reposo, ellos también quieren guardar un día de reposo. De tal manera que el guardar un día de reposo ya en la actualidad no aplica para la iglesia actual, ¿sabía? Usted no puede guardar el sábado, realmente era el séptimo día, el Shabbat. Si usted guarda un día, entonces no ha entendido el verdadero reposo que obtuvimos en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Por eso Él dice todavía cuando anda en vida: vengan a mí los que están trabajados, cansados. ¿Por qué? Yo soy el verdadero reposo, yo los hago descansar. ¿Sí entendemos esa parte? ¿En qué sentido descansamos de nuestras obras? Uno, para poder ser justificados. De querer hacer buenas obras para alcanzar el cielo, como mucha gente lo está haciendo. Ahora no, descansamos en la obra perfecta de Él. ¿Ok? De eso se está hablando en el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de los Hebreos. Capítulo 3, versículo 7. Hay un llamado a ¿qué? A escuchar la voz del Espíritu, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, ¿qué dice? Su voz. Es importante entender por qué le dice a los hebreos: si oyeres hoy su voz. Bueno, y les hace una comparativa: que no endurezcan los corazones y que no sean como el pueblo de Israel en el día de la tentación, cuando dejaron de escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué voz tenemos que oír? Dice Hebreos capítulo 1, nos ha hablado por medio del Hijo. No quiera usted venir a escuchar una voz donde le estén hablando que tiene que cumplir mandamientos, porque eso es de la ley de Moisés. Eso no puede traer el Espíritu de Dios. Ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo, dice Hebreos capítulo 1. En los postreros días, que ya eran ese tiempo, en el tiempo de los hebreos, ya eran los postreros días, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, ¿qué palabra tenemos que oír? ¿Cuál es la voz que tenemos que oír? La del Espíritu Santo, que única y exclusivamente está aquí para mostrarnos al Cristo eterno, aquel que nos habla de todo aquello que se consumó y los beneficios del consumado, todo aquello que hizo el Cristo, y ese Cristo que fue resucitado, glorificado e impartido y habita en nosotros. De eso tenemos que oír lo que ahora el Espíritu de Cristo nos está hablando. ¿Ok? ¿Entendemos? Por eso, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ese es un tiempo presente continuo, donde no necesariamente fue para los hebreos, sino es algo que es continuamente para estar escuchando la voz del Señor acerca de lo que Él, y cuando Él glorifica solamente a Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos que oír que la palabra de Cristo, porque ese es nuestro alimento. Esa es la comida espiritual que tenemos que alimentarnos todos los días. Así como usted se alimenta todos los días, a lo mejor de comida que incluye no exactamente comida muy buena, porque las tortas ahogadas, las pizzas y todo eso, Dios mío. Comiendo eso todos los días, mi hermano, mejor cómase, agarre venenito el que le da a las ratitas ahí,
y se echa un pequeño gotita todos los días. Es la misma. Está destruyendo su cuerpo. Pero bueno, no estamos en contra de las pizzas. Si a usted le gustan, cómalas muy a lo largo. ¿Ya? Ok. Versículo 3:8. La advertencia contra el endurecimiento del corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en ¿qué? Esa es la ira de Dios, ¿se da cuenta? Esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es que anda matando y asesinando personas. ¿No creen? Pues no pueden entrar a mi reposo. El reposo del Antiguo Testamento era una figura, sombra, tipo, un simbolismo de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no pudieron entrar ellos al reposo que era una sombra, tipo y figura de Cristo? ¿Por qué no pudieron entrar? Bueno, vamos a seguir leyendo por qué, ¿no? Versículo 12, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué le dice corazón malo de incredulidad? El contexto nos dice por qué corazón malo de incredulidad. ¿Sabía? Muchos dicen que la incredulidad es pecado. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabía? Porque malinterpretan lo que dice, creo que Romanos 14, donde dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. A ver, Michelle, búscamelo, creo que en Romanos 14, ¿no? Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y ahí dice, ya ves, la incredulidad es pecado. Pero no es así. La incredulidad, ¿qué es? Es una falta de entendimiento de lo eterno que es en Cristo Jesús. Esa es la incredulidad. Si la incredulidad fuera pecado, entonces todos tenemos un grado de pecado, ¿no? Por incrédulos, porque no lo sabemos todo, porque no lo entendemos todo, porque nos hace falta todavía creer algo que a lo mejor no entendemos o no conocemos. Y hay personas que dicen la incredulidad es pecado, o sea, basándose en Romanos, ¿qué? 14:22, ¿qué dice? Por favor, vamos para allá, aquí lo ponemos en pantalla. Romanos 14, versículo 22 y 23. ¿Por qué no es pecado la incredulidad? ¿Por qué no es pecado? Cuídense, hermano, que ninguno de ustedes tenga un corazón. Bueno, ya creo que no cambiamos, ¿verdad? Okay. Así que la convicción que tengan, bueno, si lo podemos leer en Reina Valera 60 está más claro, creo, ¿no? Tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cuál es la cuestión de la fe? De que no se condena a alguien en lo que aprueba. Versículo. Pero el que duda sobre lo que ¿qué? ¿Se da cuenta? Está hablando de aquellos que sacrificaban alimento, y no era exactamente un alimento que comían los judíos, que se llamaba kosher. Ese alimento kosher era un alimento específicamente como lo marcaba Levítico 11. Ellos no podían comer ellos no podían comer carne de cerdo, pues. Imagínense los gentiles con unas ricas carnitas de puerco, de cerdo, con salsa mexicana y un guacamole, imagínense. Entonces ahí el asunto es, pero el que duda sobre lo que come, no se está hablando de dudar acerca del reino, acerca del evangelio, acerca de Jesucristo. Es condenado, pero no lo hace con fe, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿De pecado para quién? Para el judío que comía carnita de cerdo. ¿Entendemos? Ese es el contexto, ¿sí? Pero no podemos decir, es que la incredulidad es un pecado. No es un pecado, es una ignorancia en lo espiritual. Es ignorar lo eterno. Es ignorar, en otras palabras, entre más Cristo se nos sea formado, ¿qué va a pasar? Menos incredulidad, ¿sí? ¿Entendemos? Pero el contexto ahí no dice que la fe es un pecado, perdón, que la incredulidad es pecado. Te está diciendo que aquel judío que come aquello que no es una comida kosher, es aquel que se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe. ¿Entendemos? Y todo lo que no proviene de fe, para él
¿qué dice? Es pecado. Todo aquel alimento que se come, si ellos comen camarones, ¿qué cree? Pues es pecado para ellos, todo es pecaminoso, de acuerdo a la ley, ¿sí entendemos? Bueno, ya regresemos, no es mi tema, pero quería, porque hay personas ahorita predicando que es el pecado de incredulidad y no entienden ni siquiera qué es todo esto. Pero entendamos que si hay incredulidad, que si hay una incredulidad es porque no han oído la voz del Espíritu que nos da Hebreos capítulo 3 versículo 11. Si dice, juré en mi ira no entrar en mi reposo. Y luego más adelante, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué estaba pasando con los hebreos del primer siglo? Corazón malo de incredulidad, ¿qué significa? Pues que no eran creyentes. Aquí no hay más que creyentes incrédulos. ¿Sí entendemos eso? ¿Quién es un creyente? Aquel que nació de nuevo, que creyó en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, y que experimentó ahora ser participante de la naturaleza divina, Cristo en nosotros. Ese es un creyente. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que no ha creído en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, aquel que no porta la vida de Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo. Ese es un incrédulo. ¿Sí entendemos? De acuerdo al nuevo pacto. ¿Sí estamos entendiendo o no? En el nuevo pacto no hay más que creyentes o incrédulos, no hay más. Gente con Cristo y gente sin Cristo. Gente nacida de nuevo, gente muerta espiritual. Es lo único que hay en el nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, un corazón malo, incredulidad, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿En qué contexto se escribió que se podían apartar del Dios vivo ellos? Si alguien era un incrédulo con un corazón malo, incredulidad, ¿se podía apartar de Dios? Sí, porque se le iban a llevar al tribunal y le iban a decir, oh Cristo, cuello. ¿Qué iba a decir usted si estuviera en esa época? ¿Qué hubiera hecho usted? Dios mío, ya lo quisiera ver con la guillotina aquí arriba, ¿no? Cristo o tu vida. Cristo o mueres. Si dices Cristo, órale, te quedas sin cabeza. Imagínense, esa era la situación. Los estaban quemando, los estaban crucificando. Por eso es un corazón malo, incredulidad. ¿Qué va a ser un incrédulo? ¿Qué va a ser un incrédulo? Pues va a negar a Jesucristo y va a decir, bueno, mejor me voy con los judíos. Si a los judíos ortodoxos no les están haciendo nada y a los cristianos sí, pues ¿qué? ¿Qué digo? Pues es que yo no conozco ese. Es más, estaban tentados a dejar, aquellos que estaban ya queriendo conviccionarse de que Cristo es el Señor y que no habían nacido de nuevo, que eran incrédulos, pues con eso ya se apartaban del Dios vivo. ¿Y qué cree? Eso es lo que se le llama el pecado de muerte. Entendemos aquella blasfemia contra el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo redarguye al no creyente, al muerto espiritual, a la persona que no tiene a Jesucristo, lo redarguye de pecado y de juicio. Y cuando lo redarguye de pecado y de juicio, ¿qué cree? Y la persona rechaza a Jesucristo, ¿qué cree que pasa? Ese es el pecado de muerte que llamó Juan. Aquella blasfemia contra el Espíritu Santo, porque rechazan cuando el Espíritu Santo les está hablando por boca de alguien acerca de Jesucristo, para que crean en Él como Señor, Salvador y Dios, y por eso no experimentan el nuevo nacimiento espiritual, no son hijos de Dios. Por consecuencia, ¿qué? Va a pasar que se apartan. Pero aquí no está hablando de creyentes. Son creyentes, se podrá apartar de Dios y dejar de nacer y dejar de ser vivo espiritual con naturaleza divina, nada más por eso. No está hablando de ellos, ¿eh? Por eso el libro de los Hebreos tenemos que analizarlo exhaustivamente, con la finalidad de entender por qué hay ciertos pasajes que al parecer condenan a unos que son niños en Cristo, porque no eran maduros espirituales, niños en Cristo. Y al parecer Hebreos capítulo 10, creo que no sé si el 26 en adelante, al parecer hay ciertas frases donde se ve como que están condenando a la iglesia de Jesucristo nacidos de nuevo, para decirles que si ellos pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto, pues ya perdieron la salvación, porque ahí dice pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente en ese aspecto no es cometer un pecadillo de que vio a la reina del sur tomando Coca-Cola y comiendo pizzas. ¿Entendemos? No se trata de eso. El pecado que hablaba ahí en Hebreos capítulo 10 se trata de negar al Hijo de Dios, dejar de creer en el Hijo de Dios cuando todavía tú estás apenas queriéndote convencer de que Jesús es el Señor, Salvador y Dios. ¿Estás queriendo experimentar el nuevo nacimiento espiritual? Mande.
si no ha, ¿cómo la pregunta? Exacto. ¿Cómo alguien podrá dejar de creer en Jesús? Es porque nunca creyó. Por eso ve personas pues deambulantes en las congregaciones. Y el hermano Filigonio, no, pues tiene 3 meses que no se congrega y anda en la cantina de Los Parrales y anda cantando Ajúa México. Y dice, 3 meses sin buscar acerca del alimento de la palabra de Dios. Bueno, dices, lo más seguro es que el Filigonio, o de plano lo condenaron a una congregación, le dijeron que era pecador, que no servía, lo trataron mal por el legalismo, la religiosidad. El pastor lo maltrató psicológicamente, porque hay pastores que maltratan psicológicamente, ¿sabía? Maltratan psicológicamente a los creyentes, que si no les sirven a ellos, pues ya no sirven, y la congregación les voltea la cara, los tratan mal. O sea, ese es el legalismo, la religiosidad que existe en muchos lugares. De tal manera que ya que lo maltratan, quedan todos dolidos del evangelio y dicen, bueno, si ellos predican a Jesucristo y tratan así a la gente, y se decepcionan y se van otra vez a andar ahí. Puede haber muchos de ese tipo, que no se congreguen, y si no se congregan no significa que no son nacidos de nuevo. Lo que pasa es que se decepcionaron del cristianismo evangélico a causa del tipo de la religiosidad, el maltrato psicológico de pastores. Y se alejan, pero no significa que nunca fueron salvos, ¿sí me entiende? Podrán andar allá, pero no significa que nunca fueron salvos, sino que sí fueron salvos, sí nacieron de nuevo, pero ¿qué cree? Fueron decepcionados por algún líder o algún hermanito con cara de limón, algo así, ¿no? Entonces están de los dos casos. Nunca vamos a conocer el corazón de las personas, ¿no? Nunca vamos a conocer el corazón de las personas. Muchas personas ya no se congregan, pero no significa que no sean salvas. Se congregan porque salieron totalmente destruidos psicológicamente hablando. Y bueno, yo conozco una congregación donde, para el noroeste del país, donde no se congrega ni uno de los que salieron de ahí, porque fueron maltratados en todas las áreas de la vida. En todas sus áreas fueron maltratados, fueron vituperados, fueron un relajo. Entonces, por causa de ese tipo de líderes, mal ejemplo, muchas personas reniegan del evangelio, reniegan de congregarse más que nada, no del evangelio, ¿no? Pero ya no se congregan en ningún lugar, pero siguen siendo salvos. O sea, la naturaleza divina nadie se las va a quitar. Por eso es muy difícil decir, pero si a alguien se le trató bien toda la vida en una congregación y no se congrega, pues este cuate de plano no quiere nada con Cristo, no nació de nuevo, ¿no? ¿Sí o no? Porque si lo han tratado bien en una congregación y nadie le ha hecho cara de fuchi, entonces significa que no hay nadie que haya sido piedra de tropiezo para ustedes, de que se congreguen. Y si no se congregan, porque no nació de nuevo. ¿Entendemos? No siente un amor por escuchar acerca de aquel que dio su vida por él. ¿Sí entendemos esa parte? O sea, tenemos de sentir un deseo en nuestro corazón, pues ahora voy a escuchar qué es lo que Dios me va a hablar. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros no podemos juzgar el corazón de las personas, no podemos decir, este sí es salvo, este no. Por eso lo dejamos como en signo de interrogación. No podemos decir, fulano de tal no es salvo por esto y por... A lo mejor tiene 3 meses sin congregarse el Filigonio, pero no por eso significa que no es salvo. ¿Sí me explico? O sea, hay muchos tipos de casos. Nosotros no podemos decir, este sí es salvo por esto y este no es salvo por esto. ¿Sí me entiende? Solamente hay frutos que se deben de dar. Y si hay frutos o no hay frutos, nosotros no somos quien para decir, este sí es, el Anastasio sí es salvo y el Filigonio no es salvo. Nosotros no somos quien. Solamente Dios en algún día sabrá, ellos y Dios saben. ¿Sí me entiende? Por eso aquí no vamos a decir, este sí es salvo, este no es salvo. Pero por lo que manifiesta el libro de los Hebreos, estamos viendo que hay gente incrédula, no salva. Porque sí nos los dice el libro de los Hebreos. Por eso decimos que no son salvos o no eran salvos, porque eran incrédulos, ¿sí? Ahora, otra cosa muy importante entender, ¿no? Una cosa es ser incrédulo para salvación y otra cosa es ser incrédulo en otras áreas de su vida. ¿Sí me entiende? Usted puede decir, pues yo sí creo en Jesucristo, soy salvo y todo, pero soy incrédulo en que tengo que servir al Señor, en que tengo que predicar el Evangelio, en que Dios a lo mejor me compromete para participar de su propósito eterno en otras áreas de la vida.
En eso no creo, nada más creo que tengo que congregarme, sentarme en una silla los domingos y ya. O sea, usted puede ser incrédulo en otra área, pero eso no significa, aquí estamos hablando de un incrédulo, de alguien que no ha entrado en el reposo, que no tiene a Cristo, que no está en Cristo. ¿Sí me entiende? Por eso aquí sí decimos que había gente salva y no salva. Sí le quedó claro, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para decir quién es salvo y quién es no. Aquí estamos diciendo que había incrédulos y creyentes, pero incrédulos que no habían entrado en el reposo, es decir, que no estaban en Cristo. Incrédulos que no estaban en Cristo, perdón, y creyentes que sí estaban en Cristo. ¿Sí entendemos esa parte? Bienvenidos, bendiciones. Ok, ahí les va. Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 11. Mirad, hermanos, el 12, perdón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. ¿Quién se puede apartar del Dios vivo? Alguien que no es creyente, incrédulo, ¿no? Alguien que es creyente nunca se va a apartar, porque el Espíritu de Dios siempre va a morar en él, independientemente de sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Si usted tiene un corazón malo de incredulidad, cuando los lleven ante el tribunal, porque ese es el contexto de la carta a los hebreos, cuando le lleven al tribunal para decirles, ¿crees en Jesucristo? Sí, pues te vamos a matar. ¿No crees en Jesucristo? Ah, bueno, absuelto, libre. ¿De qué? De un castigo temporal, que era la muerte que les daban a los cristianos del primer siglo, a estos hebreos. ¿Okay? Entonces, aquí ¿cómo se iban a apartar del Dios vivo? Por la incredulidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres a los hijos les estaban predicando acerca de Jesucristo. Pero una cosa es que les prediquen de Jesucristo y otra cosa es que hayan creído en Jesucristo y hayan nacido de nuevo. No es la misma. Entonces, en ese sentido, la incredulidad que está hablando aquí era para apartarse cuando los llevaran ante el tribunal, a querer matarlos, porque ahí les iban a cuestionar. Entonces, ¿eres cristiano? ¿Crees en Jesucristo? ¿Naciste de nuevo? Algo así, ¿no? ¿Eres seguidor de Jesucristo? No, pues no. A ver, entonces vitupera el nombre de Cristo, maldice a Jesús, pisa y escupe y maldice su sangre, afrenta al Espíritu de gracia. Todo eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva de los hebreos. O sea, no nada más es decir, hermanos, aquellos que han sido salvos y tienen un corazón malo, incredulidad, y se pueden perder la salvación. No está hablando de eso. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, no nada más leerla, porque muchos pueden leerla y predicarla, pero si no la estudian en su contexto, queda tinieblas. ¿Entendemos? Entonces nosotros no andamos ya en tinieblas. Versículo 13, por favor. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? ¿Por el engaño de qué? ¿Se puede endurecer a alguien? Pudiera ser que como los israelitas de los cuales se está hablando se endurezcan. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Sí entendemos esa parte? Pero ¿quién puede endurecerse por el engaño del pecado? ¿Cuál era el pecado del cual estaba hablando? No está hablando de actos de pecado. Por el engaño del pecado de negar a Jesucristo, ¿ya? Ante los tribunales. Ese era el engaño, que pudieran en un momento dado dejar de creer en aquello que apenas estaban siendo conviccionados. O sea, personas no nacidas de nuevo, pues. ¿Sí entendemos? ¿Qué más dice el versículo 13? Estamos en el 13, ¿eh? Versículo aquí está hablando del descontento de Dios con la generación en el desierto. Ahora dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de ¿quién dice el 14? ¿A quién le está hablando aquí ahora? A creyentes. Ahora, un creyente pudiera endurecer su corazón, ¿en qué sentido? No está diciendo de perder la salvación, ¿no? Endurecer el corazón significa que hay cosas que la persona decide no creer. Pueden nacer de nuevo y no creer en finanzas, por ejemplo, sembrar para el reino. Pueden nacer de nuevo y pueden no creer ser una persona que tenga que participar en predicar a Jesucristo. Pueden nacer de nuevo y una persona a lo mejor se va a quedar toda la vida sin servir aquí en la tierra, en el sentido de realizar una actividad para el reino. ¿Sí me entiende? Puede una persona nacer de nuevo y endurecer su corazón en muchas áreas de su vida. ¿Sí entendemos esa parte?
Estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 14, que dice en el Reina Valera 60, ¿no? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa que somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio? Porque cuando los llevaban ante el tribunal, ahí sí iba a ver realmente quién era un verdadero creyente y quién no era. Porque muchos morían por causa de Cristo y no negaban su fe. ¿Entendemos? ¿Por qué retengamos firme hasta el fin? Porque imagínense ya que estén en ese tribunal. ¿Crees en Jesucristo? Tienes que morir. ¿No crees en Jesucristo? Pues quedas libre de la muerte. Crucifixión, quemados, mordidos por las bestias en el circo romano. Imagínense. Y de repente dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa esto? Si tú eres una persona que está plenamente convencido, independientemente de la tribulación o la angustia, tú no vas a ser una persona que claudique, que reniegue y que pisotee a Cristo como si no fuese nada. ¿Entendemos? De eso se trata esto, a lo que está hablando. En otras palabras, cuando lo lleven al tribunal, se va a saber realmente quién es salvo y quién no es salvo. Los que nunca obtuvieron la salvación eterna, ¿qué cree que van a hacer? Irán a mantener y van a retener hasta firme su confianza y su fe que con la que iniciaron. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos están a punto de claudicar, en el sentido de que si me llevan al tribunal, pues si a los cristianos los están persiguiendo por Nerón, entonces ¿qué va a pasar? Pues mejor me voy al judaísmo y no sigo participando con el cristianismo para obtener la salvación eterna. ¿Sí entendemos esa parte? Porque usted, ¿cuánto sabe que usted le ha predicado a mucha gente? O bueno, capaz que ni predica a nadie, ¿no? Cuando alguien le predica a mucha gente, pues usted realmente está conviccionado y sabe realmente quién fue salvo, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué pasa en el frente, pecador, para que recibas a Cristo? Pues pasó por obligación, porque iba con la novia, porque quería quedar bien con el suegro, imagínense. Dios mío, hay muchos casos. Mucha gente recibió a Jesucristo por quedar bien, porque les pagaban dinero. Está como antes un hermano, donde cuando recién nos congregamos en Jalisco, un hermano a sus trabajadores civiles le pagaba la quincena o la semana a la congregación. Si vas el domingo y te congregas, aquí te pago el salario. Y estaba llena la congregación. Dejó de pagarles el salario el domingo y dejaron de congregarse. ¿Habrán sido salvos? Por obviedad. La salvación no viene porque alguien lo fuerce a usted a ser salvo, sino que es un amor que nace del interno para nuestro Señor Jesucristo. No es algo que forzado, nunca va a ser forzado. Siempre va a ser un amor que nace. Si entendemos, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, si le entendemos esa parte, está hablando cuando los lleven al tribunal. Está hablando cuando los acusen. ¿Qué va a pasar cuando los acusen? ¿Perder la vida? O definitivamente decir, si era un incrédulo que estaba a punto, siendo evangelizado, pues ¿qué iba a hacer? No iba a retener ¿cuál fe? ¿Cuál confianza al principio? No iba a retener nada. Iba a negar a Jesucristo, a vituperar su nombre, su sangre y afrentar al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque quería salvar su vida física en la tierra. Eso pasa en tiempos de persecución, mi hermano, ¿sabía? Así es que ahorita nosotros tenemos una gran facilidad en México, que no hay persecución con la iglesia. Y muchos hermanitos se sienten perseguidos. Es que mi mamá no me quiere dejar ir a congregar y me siento perseguido. Mi hermano, eso no es nada de persecución. Es que el vecino me critica porque me dicen un aleluya y se siente perseguido los hermanos y tristes. Dios mío, eso no es persecución. Cuando lo quieran matar y los cholos de la colonia dicen o Cristo o el navajazo, entonces sí diga, me están persiguiendo, ¿no? Así es sencillo. Pero los hermanos andan llorando porque el papá no lo dejó, la esposa no lo quiere dejar congregarse, anda ya llorando, el hermano perseguido. Eso no es persecución, mi hermano. Eso no es persecución. Digo, estamos hablando de la historia de los hebreos. Estaba muy fuerte esa persecución. Nerón a todo lo que daba. A todo lo que daba Nerón.
Por eso le digo, estos pasajes hay que analizarlos con mucha lupa para entender y no andar condenando a las personas. Decir, mira, aquí dice que si no retienes tu confianza al fin, significa que no eres salvo. Es decir, toda la vida tienes que andar haciendo obras para ver si es cierto que demuestras ante los hermanitos si eres salvo o no eres salvo. No se está hablando nada de eso aquí. Con tal de que mantengas firme, sí, ahí se va a saber en el tribunal si realmente naciste de nuevo o si realmente dijiste mejor, oye, me están predicando a Jesucristo, ahí medio le quiero a los hermanitos, como que me están queriendo convencer los hermanitos de Cristo, pero de repente caes en el tribunal, con que eres cristiano, bueno, te vamos a matar. No, espérate, yo nada más iba a la congregación porque me invitaban. Así habrá muchos. ¿Por qué me invitaban? Así habrá muchos. Lo que quiere decir que a lo mejor estas personas por incrédulos, o sea, eran incrédulos, no creyentes, ¿entendemos? No nacidos de nuevo. Todos los que estaban pasando por esa circunstancia, ¿ok? Por eso dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿A quién es participante de Cristo? Aquel que nació de nuevo. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo, aquel que tiene la naturaleza divina, aquel que es uno con Cristo, el que se une al Señor, se hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. ¿Entendemos ahí? Nacido de nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, ¿ya? Porque somos hechos participantes de Cristo ya. Y dice, con tal de que retengamos firme, bueno, cuando vayas al tribunal, ahí vas a saber si realmente fuiste participante de Cristo o no. Por eso digo, este libro de los Hebreos es bastante complicado entenderlo. Si no lo analizamos en su contexto, Dios mío. Por eso salen falsas doctrinas de este libro. Han salido muchas falsas doctrinas. Muchas falsas doctrinas. Y sobre todo para condenar a los hijos. Muchas falsas doctrinas. Por eso digo, es un libro muy fuerte para analizar, muy detallado y muy detallista al analizar cada texto bíblico para que no nos perdamos del verdadero mensaje del autor. Ok, nos quedamos en el versículo ¿qué? Versículo 15. Nuevamente repite la exhortación para que escuchen. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, otra vez que dice, no endurezcas vuestros corazones como ¿dónde? En la provocación, ¿sí? Si oyeres hoy, presente continuo, hoy su voz. No endurezcas tu corazón como en la provocación, ¿ya? Es decir, se estaba predicando a Jesucristo, el autor les estaba predicando a Jesucristo. Entonces, si hoy te estoy hablando que hay un autor y consumador de la fe, hoy te estoy hablando que Jesucristo es superior a la palabra del antiguo pacto dada por los profetas y por la ley de Moisés, hoy te estoy diciendo que Jesucristo es superior a los ángeles, capítulo 2, hoy te estoy diciendo, capítulo 3, que Jesucristo es superior a Moisés, y hoy te estoy diciendo que Jesucristo es superior a todo lo que se reflejó en el antiguo pacto. Y si hoy estás oyendo esta voz que te está diciendo que Jesucristo es el único Señor y Salvador y el único que tiene supremacía sobre todas las cosas y sobre todos los personajes del Antiguo Testamento, entonces escucha esa voz. ¿Esto qué cree que va a traer? ¿Qué cree que va a traer? Salvación eterna, nuevo nacimiento espiritual, nuevos creyentes. Eso es lo que va a traer. Por eso te dice, no endurezcas tu corazón, porque hoy estás oyendo acerca del único Salvador. Hoy estás oyendo acerca de que Él que es superior a todo, porque es Dios mismo que se manifestó en carne. Hoy lo estás oyendo. No cierres tu corazón. Ahí, ¿a quién le está hablando? A no creyentes, no nacidos de nuevo, personas sin Cristo. ¿Sí entendemos? Hay dos tipos de público, recuerde: creyentes y no creyentes, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo. Dos creyentes está hablando, dos tipos de creyentes. Versículo 16 al 18, identificación de aquellos que se rebelaron. ¿Cómo los lleva el mismo autor para identificar si alguien no es creyente? ¿Cómo los identifica con aquellos que literalmente no oyeron la voz de Dios en el Antiguo Testamento? Ahora yo le preguntaría, en el Antiguo Testamento, los que no oían la voz de Dios, ¿cuál era el problema?
¿Eran salvos para vida eterna? ¿Se les podía dar la vida de Cristo a ellos? ¿Nacer de nuevo? No podían nacer de nuevo en el Antiguo Testamento, ¿no? Solamente eran personas que podían creer para que su fe les fuera contada por justicia, mas no salvos. No es la misma. Aquel que su fe les contada por justicia, como Abraham. ¿Abraham fue salvo? En el Antiguo Testamento no. Su fe le fue contada por justicia, pero cuando Cristo resucita, según Efesios capítulo 4, 6 y 7, dice que se llevó cautiva a todas esas huestes de espíritus que estaban ¿dónde? En el seno de Abraham. Hasta entonces recibieron la salvación ellos, pero ¿a qué? Porque el mismo autor de los Hebreos dice, ellos vieron todas las cosas de lejos. A pesar de la fe de ellos, no obtuvieron la ciudadanía celestial. Eso nos dice el autor de los Hebreos. ¿Para qué y con qué finalidad? Para que los hebreos de ese tiempo del primer siglo, de la persecución, ellos tuvieran esa confianza de que ellos nunca, a pesar de las circunstancias que vivieron, tanto Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Moisés, cuando fue desterrado de Egipto, todos ellos pasaron por vituperios. Entonces, ¿qué cree? Ellos no dejaron de creer en Dios, por lo cual su fe le fue contada por justicia, por lo que a fin de cuentas la salvación eterna le iban a recibir. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera y resucitara y se llevara a esas huestes de cautivos en el seno de Abraham, que estaban ahí cautivos. Es maravilloso cuando podemos entender en su contexto la palabra de Dios y no sacar textos bíblicos fuera de contexto para hacer doctrinas. Por eso salen muchas doctrinas. Por eso hay muchas doctrinas. Dios mío, y por eso hay muchas divisiones del cristianismo, ¿sabes? Pero no decimos que todos, no decimos que uno está mal y el otro está mal. Puede estar mal en un concepto, pero no significa que no sean salvos, ¿ya? Yo puedo tener hermanos bautistas que no creen en los dones del Espíritu Santo ni en sanidad, milagros, pero son mis hermanos en Cristo, ¿sí? Sí, sí entendemos. Ellos tienen un corazón incrédulo en el sentido de los dones del Espíritu, porque creen que ya cesaron en el primer siglo. Pero a pesar de todo, ellos son hijos de Dios. A pesar de ellos son hijos de Dios. O sea, no significa que porque no creen los dones del Espíritu Santo ya dejan de ser hijos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso, no? ¿Sí o no? Para que no ande diciendo, es que los bautistas no son salvos porque no creen los dones del Espíritu Santo. Ese es otro boleto, no es lo mismo. ¿Okay? Podrán tener fe para salvación, pero no tienen fe para la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Es muy diferente, para que no estar condenando a otros hermanos. Es que el hermano cree diferente, pero es tu hermano. Fueron comprados por la misma sangre de Cristo. Es nacido de nuevo, Cristo habita en él. ¿Sí? Por eso no debemos de hacer acepción de personas. Unos podrían tener un avance, un conocimiento más avanzado, otros menos, pero no dejan de ser hijos de Dios, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? Digo, porque no todos creen en Jesucristo, ¿no? Si usted va a creer en el mono panzón del Buda, pues, ¿qué le puedo decir? Ok, nos quedamos en el capítulo, ya mero terminamos, ¿no? En el versículo 16, Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, Hebreos 3:16, quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes Dios juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz del Espíritu, ¿sí? ¿Cuál era la situación de los que no entraron a la tierra prometida, a Canaán? Aquellos que no oyeron, y si oyeron la voz del Espíritu, desobedecieron la voz del Espíritu. Asimismo, el día de hoy, Dios no anda condenando a nadie, la gente se condena a sí mismo. Juan 3, capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ellos rechazaron la luz, Cristo. Cada quien se condena a sí mismo, cada quien sabe si tiene vida eterna o no tiene vida eterna. La persona decide siempre y cuando se quede conviccionado con el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque tienen que oír para que alguien les predique, ¿no? O sea, tienen que oír porque alguien les predicó. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán? Por eso siempre tiene que haber una palabra que los lleve a Cristo. ¿Quiénes fueron los que oyeron, le provocaron?
No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes Dios juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron entrar a esa tierra que fluye leche y miel, que es un simbolismo de Cristo? ¿Por qué? Por incrédulos. Ahora, ¿por qué la gente no entra a Cristo, que es un simbolismo del reposo del Antiguo Testamento, del Shabbat? ¿Por qué no entra la gente? Porque deciden no creer. Y si oye la palabra del Espíritu Santo que les está hablando, desobedecen la palabra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no nacen de nuevo, ¿qué significa? Que Dios es el culpable y que Dios porque aquí dice que estuvo disgustado 40 años, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? 40 años. Cuando pudieron haber pasado, según máximo eran 3 meses, otros dicen que una semana, otros dicen que 15 días y otros dicen que 3 meses, máximo 3 meses, pues. Pudieron haber entrado a la tierra. Sin embargo, no entraron. ¿Y quién cree que no entró también? ¿Quién cree que no entró? El líder de ellos. ¿Quién fue el que no entró a esa tierra? Moisés. Y no estoy diciendo que Moisés no está con Cristo, ¿no? Que no está juntamente con él, y no estoy diciendo que Moisés no fue salvo cuando Cristo resucitó, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué fue lo que no creyeron ellos? Que Dios los podía librar y pasar de un problema, de un desierto, a pasarlos a una tierra prometida, que significa o simboliza a Cristo, ¿sí? Eso es lo que ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque se alargó 3 meses a 40 años, por la incredulidad de ellos. Entonces se da cuenta que no es problema del Señor. Si alguien es salvo aquí en la tierra, será Dios soberano, que a Filigonio sí lo acepta y al Pancracio no. Y Filigonio sí, porque dice que fue predestinado para ser de los salvos, y Pancracio no, porque fue de los predestinados para irse al infierno. ¿Usted cree que Dios, esa es la soberanía de Dios? No, eso no es la soberanía de Dios. Uno creyó y el otro no creyó. Eso del calvinismo, créalo que no es buena cosa, ¿no? En ese sentido, en esa parte del calvinismo. Yo no estoy de acuerdo con el calvinismo. Yo creo que Dios a todos nos predestinó para que estuviésemos en Cristo, según Efesios capítulo 1. A todos. Fuimos predestinados ¿para qué? Para estar en su Hijo. Toda la humanidad. Pero no toda la humanidad cree y decide oír la voz del Espíritu. Desobedece la voz. Y no todos pasan a esa tierra prometida que ahora es Cristo, en el cual estamos sumergidos. Todos estamos en Él y formamos parte de su cuerpo, su iglesia, su esposa. ¿Sí? Entonces, creo que lo vamos a dejar respecto a Hebreos capítulo 3. En el 4 ya nos habla un poquito más. El 4 nos habla un poquito más acerca de 3:19. El 4, del 1 al 13, lo vamos a analizar yo creo el próximo viernes. Pero vamos nada más a ver solamente 1 o 2 versículos para dar una introducción al próximo viernes, ¿ya? Eso es lo que usted le puede llamar un análisis contextual de una carta o un libro. Siempre que lea un pasaje bíblico, un texto bíblico, léalo, lea toda la carta. Si usted lee una carta, la carta del apóstol Pablo, y lee solamente un fragmento de la carta, ¿qué va a pasar? Que se puede ir con una idea errónea de un mensaje a la mitad. Y si lee toda la carta, ¿qué va a pasar? Va a tener una comprensión más plena acerca de lo que el autor, es decir, el apóstol Pablo, en sus cartas quiso decir. Pero si lee un fragmento y saca una doctrina, está totalmente errado, ¿no? ¿Sí? Digo, no sé si usted era de los que cuando le enviaba cartas a la novia y la novia leía la carta y la leía toda o la leía una parte. Imagínese, va el hombre, le escribe la carta a la novia la está leyendo y todo empieza perfecto. Tú has sido el amor de mi vida, eres lo mejor que me ha pasado, creo que pude ver en tus ojos como una estrella del cielo. Y
eres como una flor hermosa, la mejor flor del campo. Y hasta ahí se queda la novia, ya no lee el resto de la carta y quedó muy a gusto, conforme y enamorada. Pero enseguida le decía, pero resulta que ya conocí a alguien mejor que tú. Y esa parte no la leyó, ¿y qué cree? Y jamás lo volvió a ver. Ese es el asunto de las cartas, que tenemos que leer todo el libro, toda la carta de lo que se refiera. Si no es así, pues la doctrina estaría incorrecta. Hebreos capítulo 4, ya concluyo con eso nada más, creo que 1 o 2 versículos. Hebreos 4:1. Muy bien, pues saludamos a todos los que están ahí conectados a través de la página Fe y Pueblo Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco y los diferentes grupos. Dice el pastor Federico, vamos a leer los comentarios. Hay pastores crueles y mutiladores, dice. Regresarse a la ley. Hermano Ricardo, acá de Chile, dice, Nueva Traducción Viviente, dice Romanos 14:23. En la última parte dice, así, si haces algo que crees que está mal, pecas. Bueno, es una transliteración, ¿no?, del texto bíblico. Es importante entender que hay que todas las traducciones son interpretaciones de los textos originales. ¿Por qué interpretaciones? Porque tendría que hacer una traducción con las diferentes acepciones de toda la Biblia. ¿Entendemos? Para nosotros saber qué es lo que dice una palabra, un texto bíblico, tenemos que ver el contexto para ver cuál es la mejor traducción, ¿ya? Si nosotros nos vamos al contexto, vamos a entender, entonces esta palabra está incorrecta, porque esta palabra no coincide con el contexto. Está como Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Lo trae Reina Valera 60 y otras traducciones del texto Receptus, que provienen de ahí, pues, manuscritos del siglo 11-12. Pero hay otras traducciones que vienen del Códice Sinaiticus del siglo IV-V, es decir, unos pergaminos escritos de forma de libro, pues eso significa códice, y que viene del siglo IV, V, VI. Esos no traen Mateo 17:21, se añadió en unos manuscritos posteriores. Pero de todos modos, si usted quiere ser, ¿qué es lo correcto? Si este género no sale con oración y ayuno, si usted cree que es correcto ese texto bíblico, tiene que irse al contexto. Lea Mateo 17 desde el principio, por lo menos, ¿no? Entonces, en el contexto dice que hubo personas que no pudieron echar fuera demonios y que acudieron con Jesucristo para que Él los echara fuera, porque un hombre dijo, estos no pudieron. Llega y Jesucristo le dice, hombres de poca fe. O sea, ya les está dando un tips del por qué no pudieron echar fuera el demonio, ¿sí? De tal manera, o por vuestra incredulidad no lo hicieron, dijo el Señor Jesucristo. De tal manera que llega al 17:20 hablándole de que por poca fe no lo pudieron hacer, y llega al 17:21 y cambia toda la perspectiva y le dice, no fue por poca fe, fue porque no oraron ni ayunaron. Entonces cambia toda la idea que viene del contexto, la cambió. Por eso yo le pregunto, entonces ¿qué va a querer usted? Que se cambió todo y ese texto no estaba en los primeros manuscritos. O sea, hay que quitar eso entonces, porque eso no coincide con el contexto. ¿Estamos entendiendo? Asimismo, cualquier palabra que usted lea en la Biblia son interpretaciones, porque una palabra puede traer 10, 15, 20 acepciones de traducción del griego, inclusive del hebreo. Entonces, si usted dice, es que Reina Valera me lo tradujo así, pero Nueva Versión Internacional no lo tradujo así, o Nueva Traducción Viviente, como dijo nuestro hermano Ricardo, Nueva Traducción Viviente lo dice así: todo aquel que hace algo, dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Si haces algo que crees que está mal. Bueno, en ese sentido es como muy general, porque si yo hago algo que creo que está mal, peco. En ese sentido, bueno, si veo a la Reina del Sur hoy y no veo una historia de la Segunda Guerra Mundial, porque me gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial,
Si veo ahora La Reina del Sur y no veo una película de la Segunda Guerra Mundial, entonces si yo creo que eso está mal, estoy pecando, según el concepto de la nueva traducción viviente que nos puso el hermano Ricardo. Entonces significa que ya no se refiere a lo que yo estoy comiendo como alimento, o el judío que estaba comiendo como alimento. El judío decía, bueno, es que no es alimento kosher, no es alimento dedicado de Levítico 11, por consecuencia, si como cerdito, carnitas de cerdo, pues ya, para mí, eso no proviene de fe, o sea, lo estoy haciendo sin fe, sin la fe de Cristo, obviamente, sin estar en Cristo. Entonces para mí es un pecado, para mí como judío, ¿no? Para el judío es un pecado hacer eso. Pero si yo me pongo a hacer algo que creo que no está bien, y ahora en lugar de ver una película de la Segunda Guerra Mundial y me pongo a ver a La Reina del Sur, que trae escenas más fuertes o cosas de ese tipo, entonces voy a decir, entonces es pecado lo que estoy haciendo, porque no, ¿sí me entiende? Entonces no significa el texto bíblico que todo lo que tú percibas que es malo es pecado, porque para unos es bueno cumplir la ley de Moisés. ¿Sabía que para muchos es bueno cumplir la ley de Moisés? Pero resulta que la ley de Moisés ya no tiene una aplicabilidad en la iglesia. La leemos sí la leemos y creemos que fue algo para antes de Cristo, con la finalidad y apuntaba a Cristo porque era el guía, el ayo, según Gálatas capítulo 3, versículo 25-26. Era el ayo que nos llevaba a Cristo. La ley fue dada para mostrar el carácter perfecto de Dios y decirle al hombre, eres pecador y por tus obras nunca vas a poder justificarte. Nunca por tus obras. Entonces la ley tenía su objetivo, se cumplió, ya vino Cristo, y ahora ¿para qué predicamos la ley? Pero ¿cuántos saben que la ley era buena, fue buena para su tiempo? Sí, Pablo le dijo que la ley es buena. O sea, fue buena para su tiempo. Ahora, eso que ha sido bueno, ¿para mí es bueno ahorita? No, ya no es bueno para el creyente. Si usted quiere vivir por una ley, viva por la ley del Espíritu de vida, que es Cristo operando a través de usted. La ley del Espíritu de vida es aquel que le dice, ya no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida es la que usted quiere, que Cristo quiere manifestarse, expresarse a través de usted. Es decir, si voy a hacer una mala obra, ya no la voy a hacer, no porque estoy incumpliendo un mandamiento, sino porque Cristo me impulsa el querer como el hacer lo bueno. O sea, qué maravilloso sería que todos no hicieran lo malo, porque es Cristo impulsándome a no hacer lo malo, en lugar de decir, ay, es que no voy a hacer esto malo, porque si lo hago, la ley dice que me van a venir consecuencias. O sea, a la hora no pecan porque están, según ellos, le va a venir una consecuencia de la ley. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios, que alguien no haga cosas malas por estar cumpliendo una ley? Porque lo hace comprometido y obligado por una ley. ¿Qué mejor que salga de nuestro corazón a no hacer lo malo? ¿No es mejor? Si no peco es por amor a Cristo, y Cristo se está expresando a través de mí. Porque lo otro es hipocresía. Es que no hago esto porque Éxodo 20 dice que no pecarás en esto. No lo hago. No tendrás dioses ajenos. Pues ahora no soy idólatra, no tengo dioses ajenos, pero porque allá la ley lo dice. Pero eso lo hace ¿por qué? Eso se llama hipocresía. Todo lo maravilloso sería es que no tengo otros ídolos, porque mi único ídolo es Cristo, y lo hago por amor a Él, no por cumplir una ley. ¿Sí entendemos todo esto? Muy bien, pues ya no alcanzamos a leer, nada más Hebreos 4:1 ya para irnos. ZV John, no sé quién sea, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y la pastora Yuri también, que nos está viendo acá, Hermosillo, Sonora, un fuerte abrazo, pastora Yuri. La hermana Flor Campos ahora también nos envía saludos, un abrazo, hermana Flor. Y todos los que están conectados ahí, un fuerte abrazo para ustedes. Temamos pues, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de los Hebreos. Y ahí la vamos a dejar para iniciar el próximo viernes, ¿ya? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en qué? En su reposo, alguno de vosotros parezca no haber lo que. Y si seguimos leyendo más adelante, vamos a dar que el día de reposo es un solo día, y es un día futuro que hablaba el autor de los Hebreos, ¿no? Refiriéndose al reposo del Antiguo Testamento y el reposo que vendría. Era un día en que se iba a manifestar, cuando Cristo en el consumado declaró, cumplido está.
Era un día. Es Cristo mismo nuestro reposo. Él se sacrificó en su obra perfecta para que ahora reposemos en Él, descansemos en Cristo. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los hago. El único reposo, descansamos de nuestras obras en el sentido que ya no tenemos que voy a ayunar, voy a hacer esto para poder entrar al cielo. No, usted ya es justificado porque Él pagó el precio por su sangre. Romanos capítulo 3 versículo 24, porque somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora la justificación significa se le absolvió de todo pecado a usted, ya no se le determina pecador porque a alguien se le cargó el pecado de usted. Eso es ser justificado. Y no nada más eso, Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre que era usted, que estaba en Adán, que le fue crucificado juntamente con Cristo, para que ahora, cuando en ese momento que Cristo resucita, usted resucite una vida nueva y se le dé un nuevo espíritu, sea una nueva creación unido al espíritu de Cristo con la naturaleza divina, y no tenga más condenación. Usted ya no va a ir a ningún juicio de condenación, ¿sabía? Dice que José también está conectado, esa hermana Flor. Muy bien, pues saludamos a José también. Un abrazo, José. Nando, la pastora Yuri, ZB John y todos los que están ahí conectados. Muy bien, pongámonos de pie. Nuestro reposo es Cristo. En Él descansamos, Él es nuestra vida. Y si algún día nos portamos bien es porque es Cristo en nosotros, por ese amor que le tenemos a Él y porque Él nos sumergió en su amor. Te damos gracias, maravilloso Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Cristo. Gracias por enseñarnos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos acerca de Cristo como superior. Gracias por enseñarnos la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Gracias, maravilloso Espíritu de Dios, porque nos muestras aún más y más acerca de lo eterno en Cristo Jesús. Nos alimentamos de Cristo, comemos de Cristo todos los días, porque tú eres nuestra vida, Cristo. Es ese verbo encarnado, la palabra viviente que se hizo uno con nosotros. Podemos experimentar esa gracia, ese amor. Podemos experimentar tu vida, esa vida eterna que ya poseemos y tenemos. Podemos disfrutarla aquí en la tierra gracias a que tú pagaste el precio, gracias al consumado en la cruz. Gracias, maravilloso Rey, porque no hay otro Dios como tú que haya venido a la tierra a encarnarse, despojando su divinidad en la cruz y llevando el pecado nuestro. Lo hiciste en lugar de nosotros, pero el viejo hombre también lo crucificaste contigo. Estamos agradecidos, precioso Rey, agradecidos por tu fidelidad hasta el día de hoy. Permaneces fiel siempre, seguirás permaneciendo fiel. Y no es por nuestras obras, sino es por tu gracia maravillosa. Sabemos que como consecuencia de que somos salvos haremos obras, sí, pero nunca para obtener la salvación, pero sí por causa de la salvación tan grande que recibimos de ti. Gracias te damos. Hoy podemos creer que fuiste un cordero que fue apartado desde antes de la fundación del mundo, para venir en los postreros tiempos a manifestarse, para otorgar redención eterna a toda la humanidad.
Gracias, Cristo. Tú mereces todo el honor, la honra, la alabanza, todo el reconocimiento. Estamos agradecidos, Señor, por la vida que portamos, que es tu vida. Nuestro único anhelo es que tú seas formado en nosotros, en esta alma que necesita de formación tuya, para experimentar esa transformación y esa conformación a ti, para poder expresar todo lo que eres tú, Cristo. Te damos el honor, la gloria por siempre, para siempre. Gracias. Gracias por todo, precioso Rey. Gracias. Porque no existe otro Salvador, otro Señor y otro Dios. Solamente tú. Hoy reconocemos que el Hijo vino a la tierra. Hoy reconocemos ese sacrificio perfecto y completo. Hoy reconocemos que tu sangre se derramó. Pero también cuando resucitaste, resucitamos contigo. Fuiste glorificado y fuimos glorificados contigo. Dice tu palabra en Efesios 2:6 que fuimos sentados en ese lugar de honra y de honor, no por nuestras obras, sino por lo que tú hiciste, lugares celestiales, juntamente contigo, Cristo. Pero ahora tú trajiste el reino a la tierra, Señor, y veniste a formar un tabernáculo que está siendo sobreedificado continuamente como piedras vivas aquí en la tierra, sobreedificados en el único fundamento que es Cristo, porque no hay otro fundamento, no lo existe, solamente es en ti, precioso Rey. Te honramos, maravilloso Cristo, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por siempre y para siempre. Te honramos y te adoramos, Cristo. Entonces pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Si alguien tuviera una necesidad física, un dolor, podemos ministrarle el poder sanador. Para de una vez, entrando 2025, entraremos con el curso de sanidad y milagros, para que todos ustedes puedan ministrar eso y el Señor los use para ministrar ese poder de Él. Muy bien, si no hay personas que necesiten ministración por sanidad, de los que están reunidos por internet, ahí nos despedimos. Un abrazo para ustedes. Les amamos en Cristo. Acá tienen una familia en Jalisco, México. Y les recuerdo, son bendecidos ya en Cristo. Gracia y paz. Y les recuerdo que todos los viernes 7:50 y domingos 11:40 estamos transmitiendo en vivo desde Jalisco, México. Y aquel que no tiene a Jesucristo, Él tiene los brazos abiertos. Ya le recibió. Ahora usted comienza a creer en el dador de la vida y dígale: Señor Jesucristo, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Gracias por esa vida que ya proveíste, que ahora yo la recibo en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Y aquel que está enfermo, sea sano, sea libre, dones del Espíritu Santo fluyendo, fe, milagros y sanidades en operación. Por la llaga de Jesucristo usted fue sanado. Así es que reciba la sanidad en su cuerpo y pueda ver y experimentar ese milagro creativo del Espíritu de Dios, restaurando órganos dañados y sanándolo de toda enfermedad y toda dolencia en Cristo Jesús. Muy bien, pues despedidos estamos de Nando y todos los que están. Coral también acá de esposa de Nando, también nos está viendo acá de Chicago, Illinois. Mano Ricardo Vilés Flor, la pastora Yuri, el pastor Federico Lara, Alma Lara, John, la pastora Luz Marina y todos los que estuvieron conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Todos los que se van a conectar en diferido también les enviamos un abrazo.
y un saludo hasta el lugar donde usted nos vaya a ver. Esperamos haber sido edificación y haber puesto un granito de arena más a la edificación del cuerpo de Cristo, y ustedes forman parte de ese cuerpo. Coral también es. Coral, la hija de Fernando, también nos está viendo.